Bueno, y aquí estamos, comenzando la jornada, ya estamos a mitad del mes de marzo. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Ucrania ocupa el centro de nuestra atención y está muy bien que así sea. Ucrania es una nación víctima, es una nación mártir, es una nación que está atravesando algo absolutamente impensado, completamente injusto, terriblemente perverso, y que esperemos termine en algún momento, si no es con Vladimir Putin con un tiro en la nuca, en algún pasillo interno del Kremlin, en un juicio, yo preferiría por supuesto esta segunda opción, en un juicio en el Tribunal Penal Internacional. Han pasado ya muchos días de lo que debería haber sido el final de la Blitz, que creyó Putin que iba a ocurrir y que pensaron muchos analistas militares que era inexorable que ocurriera. Todo es absolutamente distinto. En el día de ayer, en una entrevista para CNN, en la edición estadounidense de CNN, edición global, un ex jefe militar norteamericano dijo claramente que al gobierno ruso, es decir, a su ejército en armas en ese lugar, le quedan a lo sumo 10 días de reserva de combustible. Esto es bastante insólito en un país que es proveedor masivo de combustibles, que tiene una seria situación de deserción, que esto tendría que ver con el envío de tropas chechenas y de tropas sirias. Yo ahí quiero hacer un pequeño temita. En líneas generales, ni los chechenos tienen un ejército que pueda apreciarse de, wow, qué cuerpo de ejército, qué tipos impresionantes, y mucho menos los sirios, que han sido derrotados en todas las guerras con Israel por su bajo nivel de entrenamiento, por su baja capacidad operativa y en líneas generales por su baja moral de combate. Muchos testimonios, muchos, increyendo, hablan claramente de lo que pasa en Ucrania. Ucrania es una nación históricamente mártir que ha sido sometida a despiezamientos a lo largo de su historia, que ha tenido unas situaciones muy severas de conflicto, por ejemplo, con Polonia en el pasado. Polonia hoy que es literalmente el corazón por el que respira la ayuda masiva que están recibiendo los ucranianos. Ayer compartíamos ese video maravilloso de los chicos llegando a las fronteras. En este caso era la frontera de Georgia, pero también esto ocurre en la frontera de Moldavia, ocurre en la propia frontera polaca, en donde se está haciendo lo imposible para dar lo mejor. Es probable, porque ya veo algunos analistas que en la mañana de hoy dicen que ante el fracaso de la Blitz de Putin, cosa que daban por hecho, por cierto, simplemente por decir, bueno, mira, este tiene tantas tropas, tantos tanques, tanta gente, con todo esto el otro no puede resistir. Bueno, algo es distinto, como lo he señalado en más de una oportunidad. Algo no ajusta a todo ese decir y saber de expertos militares sobre un tablero, ¿no? En este sentido, por ejemplo, lo que está pasando en esta situación es muy parecido, pero muy parecido a mi criterio, a lo que ocurrió cuando se produjo el intento de desembarco en Galípolis, allí donde el alto mando británico y en donde Sir Winston Churchill tenía, digamos, un gran propósito bélico, que era introducirse, derrotar a los turcos, crear un segundo frente muy consolidado que le permitiera a los aliados ganar la guerra en Europa. Turquía era aliada de Alemania en esa primera, estoy hablando de la Primera Guerra Mundial. Galípoli fue una masacre infernal, un error estratégico enorme, absolutamente histórico. Esto ya se parece bastante a eso, es decir, cuando se miraba en el plano, cuando se hacía la estructura de lectura, se suponía que el desembarco en Galípolis iba a ser literalmente cantar y coser. Nada de todo eso fue así. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Por supuesto que tiene una enorme fuerza bélica, tremenda, lo que está ocurriendo con los ataques con misiles. En el día de hoy, en la mañana de hoy, un diario español titula con un certero ataque los misiles rusos destruyen una estación de televisión. Uno de los objetivos concretos de ataque
de las fuerzas rusas es a los canales de televisión. Es decir, es una guerra del siglo XX. Cuando todo pasa por las redes, cuando pasa por TikTok, busquen, van a encontrar mucho en TikTok, muchos jóvenes ucranianos subiendo sus vivencias cotidianas, soldados que van mostrando sus propias vivencias cotidianas. Y también, digamos, una cuestión que ayer fue puesta sobre la mesa en valor por un argentino que está viviendo en Ucrania, que dijo, esta gente ama tan profundamente su patria que está dispuesta a morir, están dispuestos a morir todos, y no van a aceptar nunca un gobierno títere de Moscú. Así lo maten a Zelensky. Estamos frente a una dimensión de las cosas que une lo más profundo de la conciencia del ser humano, de la necesidad de sentirse una nación, de sentirse un lugar en el mundo y respetado, además del agravio de esta guerra feroz, como toda guerra, obviamente. En el día de ayer participé de 2 conversaciones en donde volví a escuchar una misma cuestión. Bueno, pero ¿qué pasa cuando esto fue en Irak? ¿Qué pasa cuando esto fue en Siria? Vamos a separar. La invasión de Irak fue siempre severamente cuestionada desde mi trabajo periodístico. Tengo además como respaldo, creo que más de 40 editoriales publicadas en Noticias y Protagonistas, expresando las equivocadas razones y la formulación ideológica que había en el gobierno de Bush detrás de la cuestión de la invasión a Irak. Fue un gobierno con características muy especiales, el gobierno de George W. Bush, empezando por su falta de buenas credenciales democráticas para ser gobierno de la Unión Americana, pero bueno, lo resolvieron al estilo de Estados Unidos. En un momento dijeron, bueno, es más importante la continuidad del sistema que esta cuestión. Esta vez los republicanos ganaron la mano, dijeron los demócratas, adelante, vamos, Bush es presidente. Se producen los hechos del 11 de septiembre, se desata toda una situación emocional en Estados Unidos y todo un sector interno del gobierno de Bush, que era un sector que venía de lo que se suele denominar la América profunda, pero que tiene que ver con grupos religiosos evangélicos que están absolutamente convencidos de la necesidad de llevar su visión de la palabra divina a otros pueblos, empujaron esta situación, entre otras cuestiones, porque recordemos que en Irak, digamos, en el Tigris, en ese lugar, están en realidad las primeras manifestaciones de la formación de la historia cristiana. Y a partir de allí se hizo una construcción ideológica que llevó a todo un tema. Pero hay sonadas diferencias en toda la locura que después se desató, en la destrucción y en los cientos de miles de muertos. La inmensa mayoría de los miles de muertos y asesinados luego de la invasión propiamente dicha, en donde por supuesto cada acción de guerra implica que hay personas que van a morir. Recordemos que, por ejemplo, un periodista español fue asesinado, ¿sí?, en un hecho que nunca fue debidamente esclarecido. Pero lo que vino luego, lo que estaba debajo de la alfombra, era un enfrentamiento entre la propia población del lugar, entre chiitas y sunitas, los kurdos en la búsqueda de su identidad propia, de poder salir debajo de la férula del mandato tanto de iraquíes como de sirios, como de turcos. El pueblo kurdo es un pueblo realmente con una historia complicadísima que busca su identidad y por razones de geopolítica sistemáticamente les negada. Hay una diferencia enorme. Ni hablar del tema sirio, que es estrictamente una guerra civil en la que luego comienzan a intervenir terceros actores, en particular rusos, iraníes y turcos para sostener el régimen criminal de Bashir el-Assad. Las lecturas lineales de ¿y por qué nos importa tanto esto y no nos importa tanto lo otro? Son muy diferentes. Y acá tengo que hacer una cita expresa desde un lugar de carácter concreto. Alguien podría decir fácilmente, bueno, pero en definitiva, Jacobo, vos descendés de árabes, ¿cómo no empatizás? Yo soy parte de esta sociedad, yo nací acá, mi viejo nació acá, toda nuestra familia nació acá, digamos, después que los abuelos bajaron de los barcos, y somos de esta sociedad. Lo que nos vincula son los valores, los criterios de esta sociedad, las imágenes y las estéticas de esta sociedad. No estamos vinculados con otra, ni tengo una visión de culpa colonialista como tienen muchos intelectuales europeos,
que en función del feroz pasado criminal colonialista de las naciones europeas en los países árabes, en África, en Asia, viven con un sentimiento histórico de culpa que los coloca en la idea de la idealización del otro. ¿Qué tiene de ideal la supresión de los derechos de la mujer? ¿Qué tiene de ideal el hijab? ¿Qué tiene de ideal la clitomirización de las mujeres en el Níger? ¿Qué tiene de ideal? Si es perverso. ¿Cómo puede uno empatizar con eso? Se puede hacer un reduccionismo por el color de piel o el color del cabello o el color de los ojos, un reduccionismo. La verdadera cuestión es que esta guerra nos hace sentir que es una guerra también contra nosotros. Y está claro que no es la Argentina, y esto yo creo que se entiende muy bien en el mundo, la que está mal en esto. He visto algunos artículos que dicen, bueno, Argentina va a quedar mal parada. A ver, este es un tema de los kirchneristas. Los kirchneristas son putinistas. Ellos son putinistas, no nosotros. Ellos creen y quieren un líder como Putin, un líder autoritario, un autócrata, un represor de la libertad. Ayer se publicaron, están disponibles, muchos videos que muestran cómo la gente va a la Plaza Roja de Moscú con un pequeño papel, ¿no? Algunos hasta con un papel en blanco a protestar y la policía los detiene. La policía los detiene. Ayer una periodista rusa, en el medio de la transmisión del noticiero principal de la televisión rusa, apareció con una gran pancarta que decía Stop War, paren la guerra, y un texto en ruso donde le decía a la gente, dejen de creer en las mentiras que publica el gobierno. Hay un gran activismo en contra de la guerra. Yo creo que fortalecido por la situación, el presidente ucraniano Zelensky se volvió a mostrar no solo en las calles de Kiev para desmentir esto de que estaba en un lugar remoto fuera del país como quiso introducir la inteligencia rusa, sino además estuvo recorriendo hospitales, estuvo con los heridos, estuvo con los que ya pueden decirse a sí mismos que son veteranos de guerra, y en manifestaciones que hizo en la mañana del día de hoy, emitió un ukase para las tropas rusas diciéndole, mire, ríndanse, los vamos a tratar como seres humanos, ríndanse, no mueran por esta locura de Putin. En lo que tiene que ver con nosotros, después de este brutal aumento de combustible, en donde aparentemente no hay llamas en la televisión, no hay títulos de ataque al bolsillo, se está produciendo otro hecho, que tiene que ver con el tema de las retenciones, que tiene que ver con la cuestión al respecto de cómo el Estado busca seguir financiándose, utilizándonos a nosotros, cargando sobre nuestras espaldas el costo de la inacción, del costo indebido, una cosa absurda. Ahora Mansur, que pretendía poner en funciones una Secretaría de la Resiliencia. La Resiliencia aguantó 24 horas, tuvieron que recular del barullo mediático, del escándalo político que se estaba armando en torno de esto. ¿A quién designaba Mansur? A un ex colaborador de Lilita. Hoy, yo les voy a decir esto que va a enojar a muchos en esta audiencia, hay un gran malestar con Lilita hacia adentro de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque Lilita, cuando se estaba discutiendo el tema de cómo iba a actuar Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, lo llamó, se cortó sola, habitual en ella, a Alberto Fernández para decirle, mirá, los 11 votos míos, así míos, ¿no? O sea, de la coalición cívica están, condicionando al resto. Lilita, que cada vez tiene menos votos, está utilizando hoy poder de lobby con esos 11 votos en la Cámara Baja, en algo que es preciso que se conozca y se remarque, porque no está bueno lo que está haciendo. Bien, en este día 15 de marzo, en una mañana que ofrece algunos grises, pero estaba muy despejado temprano, y que preanuncia también temperatura alta como en el día de ayer, estamos en la 99.9. Recordá que en el 564-0696, ahí vas a poder dejar tu mensaje, texto, audio o imágenes con las que nos quieras acompañar. Ya estamos.